sol babea jugo de piña. Antología de las literaturas indígenas del Atlántico, el Pacífico y la serranía del Perijá. Rieguen las semillas en el arado, sean cautos. La historia mía no será la de ustedes. A lo mejor será el resultado de la búsqueda heroica adquirido en el tiempo y aún más obtenido como tesoro preciado. Aún me falta anclar algunas palabras a vuestro ser. Estoy soñando. Higinio, obispo, poeta en Vera. Para abrir esta piña. Las oraliteraturas o literaturas indígenas aquí presentadas configuran un panorama introductorio. La comprensión profunda de aspectos centrales como sus dinámicas internas y complejidades lingüísticas requiere aún de futuros trabajos especializados. La extensión de los capítulos y la selección de las comunidades reflejan la actual disponibilidad de las fuentes bibliográficas. Este panorama cambiará en la medida en que se publiquen nuevos trabajos o se den a conocer los que ya han sido realizados. Las fuentes son muy diversas: libros de antropología, historia, lingüística y folclore, cartillas de etnoeducación y planes de vida, antologías, revistas literarias propiamente dichas. Los Mocaná y los Zenú, comunidades que forman parte de las áreas culturales en estudio, no han sido incluidos debido a la escasez de materiales publicados. En los criterios de selección de los escritores indígenas, por otra parte, primó la relación de sus textos con los valores culturales de sus comunidades, así como su calidad literaria. El sol babea jugo de piña es como Antes del amanecer, una antología que se detiene en el estudio de los simbolismos presentes en los textos. Ambas obras se inscriben en el campo de la mitología y la literatura comparada, el estudio de motivos y temas y la relación entre las tradiciones mítico-literarias han sido algunos de los principales propósitos de compilación y análisis. Por lo demás, las antologías están diseñadas para servir como base para la lectura, disfrute y comprensión de la literatura indígena contemporánea, un fenómeno continental antes que nacional. Los dos tomos que permiten conocer los diferentes tipos de trabajo que preceden la obra de los actuales escritores indígenas, la forma en que fueron y son trasvasadas las tradiciones mítico-literarias de sus comunidades y parte de su gran acervo mítico y simbólico. Todo ello en dirección a ampliar nuestra comprensión del lugar que ocupan los escritores y las lenguas indígenas en Colombia, América y el mundo. Antes del amanecer, en cada texto va acompañado de un comentario o nota crítica. En El sol que babea jugo de piña se han ampliado los textos introductorios, dedicando secciones especiales al estudio de los simbolismos de cada conjunto mítico-literario. Hemos respetado la ortografía original, excepto en los casos en que eran notorios errores ortográficos de las transcripciones originales. Además, se han preservado las diferentes maneras en que los investigadores o autores se refieren a una misma comunidad. Es el caso de los Tule en Colombia, más conocidos como Cuna con C, Cuna con K, en Panamá, por lo cual se hará referencia a ellos en general como Cuna con K, Tule. Por su parte, los guambianos tienden a autodenominarse recientemente como Misak Misak, de modo que figuran como Misak guambianos. Los yanaconas, en su actual proceso de reivindicación, se presentan como yanacunas o yanacunas milmacunas. Los guayú son los mismos guajiros de algunas narraciones, así como los chimilas son los etes, los noanamás son los huaunán, los motilones son los barí y a veces los yucpa y los cuaiquer o cuaiquer, la primera con C y la segunda con K, son los agua. Ahora bien, por tratarse de una antología crítica de literaturas indígenas en Colombia, se ha privilegiado la selección de textos publicados por escritores indígenas colombianos. Aún así, es un hecho que la nacionalidad indígena de los escritores antecede a su actual nacionalidad civil.
De ahí la importancia de incluir autores de ambos lados de las fronteras en algunos casos. Este aspecto es especialmente notorio en la literatura wayú, cuyos escritores son colombo-venezolanos. Algo semejante ocurre con los cunatuli, cuyo territorio está partido entre Colombia y Panamá, y con los embera, los awá, los barí y los yucpa. Las fronteras nacionales son para estos pueblos líneas imaginarias muy recientes. Dado que muchos de los textos se publicaron originalmente sin fines literarios, algunos carecen de títulos. Cuando es necesario, se han incluido títulos para facilitar su lectura, estudio y disfrute. Los títulos sugeridos generalmente provienen de una frase o tema principal del texto en cuestión y se diferencian de los demás por venir seguidos de la sigla TC, que significa titulación del compilador. Los textos están agrupados por grandes temas cuya organización facilita la consulta de la antología, sin que esta disposición tenga el interés de proponer una clasificación temática. Hay textos que parecen haber sido incorporados por las comunidades y los narradores a partir del acervo literario de otras comunidades y sociedades, textos cuya circulación y readecuación en la memoria colectiva local es válida, en muchos casos como parte de esa oraliteratura o literatura indígena en particular. Las tradiciones mítico-literarias que presentamos tras su trasvase o recreación por parte de los actuales escritores indígenas suelen poseer vida propia en el arte verbal oral, elaborado en las lenguas originarias de las comunidades. Vale aclarar, como se especifica en las introducciones de los capítulos, que muchas de esas oraliteraturas también se escriben, tejen, pintan y plasman de acuerdo con los modos tradicionales, esto es, desde la cooperación entre la oralidad y la escritura. Los diseños pictoidegráficos de los tejidos, los sistemas de pintura facial y corporal, las tallas en madera y los trabajos en cestería, escultura y cerámica son algunos de los medios tradicionales que cooperan en la transmisión y revitalización de las palabras mayores. En las comunidades se canta y se cuenta de acuerdo con las situaciones, momentos y contextos, así que las narrativas suelen ser conversacionales. Los cantos, especialmente si son chamánicos, poseen una eficacia simbólica que en muchos casos apunta a la curación. El interés de la mayoría de las comunidades indígenas en Colombia y específicamente en el Pacífico y el Atlántico, dos áreas culturales de transición, no ha sido la fijación fonética de sus ideas y lenguas. Los escritores indígenas, escritores en términos de la escritura fonética de los textos, representan pues generaciones muy recientes. En permanente evocación y relación con sus territorios tradicionales y los seres que los habitan, los antiguos privilegiaron la elaboración oral de la palabra y el desarrollo de sistemas gráficos en cuyos símbolos se condensa parte de sus saberes desde tiempos inmemoriales. El uso de la escritura alfabética de revitalización potencia, por fortuna, las escrituras alfabéticas bilingües. Las incentivas cuyas páginas se inspiran en vivencias actuales y en antiguas imágenes, motivos y temas arquetípicos, así como en los estilos propios de la oralidad. En esto insisten los oralitores. De ahí la importancia de reconocer que si bien hay procesos específicos de producción alfabética de textos indígenas, sus fuentes son recurrentemente orales, tal como lo reclaman numerosos escritores andinos, desde la Araucanía hasta el Putumayo y el Cauca. Sin embargo, el término oralitura no siempre es compartido ni usado por los escritores indígenas del norte del país, como los Cuna, Tule y los Wayuu. Ellos suelen referirse a su trabajo, en cambio, como literatura indígena. Así pues, el término literatura oral, tan cuestionado, entre otros, por Walter On, 1987, resurge desde las cenizas para señalar una realidad que no es tan evidente en Occidente, aunque la Ilíada, la Odisea y la Biblia fueron originalmente orales. Los investigadores se preguntan, y con toda razón, cómo dos dimensiones tan diversas como la oralidad y la escritura
pueden combinarse más allá de la transcripción de la oralidad en escritura y de la conversión oral de lo escrito. No es un contrasentido que lo literario, que implica la elaboración por escrito de la palabra, se designe como oral. ¿Cómo puede lo escrito ser a la vez oral? Considero que las reflexiones al respecto se han centrado demasiado en las diferencias entre la oralidad y la escritura, desconociendo por momentos que la clave de lo que llamamos literatura es básicamente la palabra. Por demás, lo que ha prevalecido en los juicios sobre la legitimidad de las literaturas indígenas e incluso en su pasada invisibilidad son los prejuicios sobre lo que entendemos culturalmente como literatura. Impensable, según muchos, en ausencia de la escritura alfabética en lenguas habladas por millones de personas. La circulación en libros, así sean virtuales, las nociones definidas de escritor, géneros, culturas nacionales y, por supuesto, la millonaria industria editorial. Cada vez es más claro que parte de la discusión sobre el carácter literario de las composiciones verbales indígenas, dado que no suelen estar alfabéticamente escritas, es el resultado del apego a un tipo de fijación fonética, la escritura alfabética, una tecnología muy ligada al paradigma racional dominante con el que se ha concebido el adelanto o atraso de los pueblos de acuerdo con su nivel de supuesta civilización o barbarie. La escritura fonética ha terminado por convertirse en uno de los parámetros para medir el llamado progreso social y la refinación artística y filosófica. La invención múltiple de la escritura fonética implicó la fijación abstracta de numerosas lenguas, ideas y memorias y por tanto generó nuevas dinámicas sociales que no pueden ser tomadas como un modelo necesariamente más desarrollado. El prejuicio se resume en considerar primitivo y marginal todo lo que está fuera del paradigma ilustrado, alfabético y pretendidamente civilizado. El principio de dualidad complementaria, que incluye lo oral y lo escrito, responde a una concepción diferente sobre las manifestaciones de la elaboración y transmisión de la palabra, y ella nos llega en un buen momento, justo cuando el paradigma letrado del mundo globalizado tiende a mutar en el paradigma virtual de los computadores, las redes virtuales y la era digital. Las miradas están actualmente puestas en la industria editorial. Las personas quieren saber qué pasará con el fenómeno de los libros electrónicos y el acceso general a esto, que conocíamos como literatura. Es ahora, justo en el momento en el que necesitamos cuestionar nuestras maneras virtuales de ver el mundo, cuando las oraliteraturas tienden a cobrar fuerza. Y es que vemos el mundo, lo nombramos con palabras. Literatura oral son dos palabras con un espacio en el centro, pero sin un hilo que las una. Oraliteratura, en cambio, es una relación unificada de sentido, expresión del principio de dualidad complementaria. Así, aunque muchos textos se produzcan lejos de las comunidades originarias, en computador o sobre papel, la memoria colectiva, la voz y la elaboración oral tienden a prevalecer en buena parte de las obras de los escritores y escritoras indígenas. Lo literario, alfabéticamente escrito y elaborado, irrumpe y se origina aquí desde lo oral y a veces procura volver a lo oral sin que se trate necesariamente esa misma oralidad original. Lo oral precede y se conjuga con lo escrito. La oralidad abraza la escritura, tal es el estilo preeminentemente indígena. No es la contradicción aparente de una literatura a la que le sigue lo oral o que es simultáneamente oral. Tampoco es una impostura o una suplantación de la oralidad, aunque puedan imitarse algunos de sus términos, dinámicas y contextos. Las elaboraciones orales y escritas, lejos de contraponerse, tienden a complementarse de las oraliteraturas. Nos recuerdan el origen íntimo y a la vez colectivo de las palabras y las cosas. Así pues, uno de los grandes aportes de estas oraliteraturas o literaturas indígenas es que nos devuelven la atención, no solo a sus mundos ajenos a tantas personas,
sino a la fuerza oral y gráfica de la palabra. Esta visión nos llega justo ahora que las sociedades virtuales y sus individuos cifrados parecen no saber qué hacer con tantas palabras enredadas dentro de las infinitas redes virtuales. La oralidad tiende hacia el rojo, implica necesariamente contacto, mientras que lo virtual tiende al azul, pues no suprime el contacto aunque implica más distancia. Distancia global y de gran alcance, pero al fin y al cabo distancia, televisión, visión desde lejos. De los wayuu a los awa, de los ete a los kunatule, de los textos seleccionados son piñas dulces del gran árbol. De su jugo madurado por el sol brota una nueva humanidad de posibilidades. El árbol cae y se renueva cíclicamente. Las comunicaciones se transforman. Estos son algunos de los temas que han motivado la celebración del presente libro, cuyas hojas han sido elaboradas una por tantos hombres y mujeres testigos de este acontecimiento indescifrable.